regocijar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25 de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 25. ¿Sabe? Me pasó algo curioso el día viernes. Estaba comprando unos repuestos y en un salón grande y está el dueño, que yo lo conozco hace muchos años. Estaban sus dos empleados, de los cuales uno de ellos me estaba atendiendo, y al lado mío había otros dos clientes más que también estaban haciendo compras. Y me llamó la atención que de pronto el dueño del negocio, mi amigo, sale de su escritorio y se viene desesperadamente agarrando la cabeza, ¿no? Y él empieza a manifestar una inquietud y una excesiva preocupación diciendo, acabo de escuchar, dice él, así todo agitado y agarrándose la cabeza, que se viene una devaluación para la semana que viene, para el mes que viene, de un 75%, y él iba de un lado a otro y dice, los proveedores no me están atendiendo el teléfono, no me quieren atender, y se especula con que el litro de nafta va a costar 250 pesos, y estaba en una actitud de tanta, pero tanta preocupación, que más que lo que él había escuchado o lo que él había visto, no sé en dónde, parecía que se estaba incendiando el local. Y a mí realmente me llamó la atención porque pude ver la actitud de este joven, pude ver la expresión de esa excesiva preocupación en donde la situación y las circunstancias lo estaban desbordando al punto en donde él estaba perdiendo el control. Y con los clientes nos mirábamos porque decimos, ¿qué es lo que le está pasando a Francisco? La realidad es que lo que le está pasando a Francisco es que no tiene a Cristo y que la excesiva preocupación, esa sobrecarga emocional por lo que pudiera llegar a pasar hacia adelante, le estaban quitando la tranquilidad. Yo decía, y dentro mío pensaba, qué importante, hermanos, cuando vos tenés el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante cuando vos estás tomado de la mano de Dios, porque mañana podrá venir la devaluación, podrá venir lo que venga, pero cuando vos estás tomado de la mano de Dios, podés disfrutar de la perfecta armonía de paz y de seguridad que el Señor te ofrece. Porque no podés encontrar ninguna paz, no podés encontrar ningún gozo fuera de la propuesta de Dios. Y sabe, quería compartir con ustedes porque cuando de pronto en nuestras vidas algo pareciera que no tiene sentido, cuando de pronto nos encontramos en nuestras vidas con gigantes que parecen imposibles para nuestras vidas, es ahí en ese momento en donde debemos recordar que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, debemos recordar que solamente en el Señor podemos encontrar toda la fortaleza que necesitamos para nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? En su palabra y en su consejo existe una determinación clara y una acción perfectamente determinada y perfectamente clara que trasciende, ¿sabes qué? La historia de nuestras vidas, el presente de nuestras vidas y el futuro de nuestras vidas. Pero la clave se encuentra, ¿sabes qué? En decidir lo correcto. Porque lo que vos decidas en cuanto a lo correcto de tu vida en el día de hoy es lo que siempre hablamos. Transformará y cambiará la historia, no solamente de tu vida, sino a las generaciones que vienen después de vos. Entonces, la decisión de abrazarse a la propuesta de Dios es perfectamente inminente, porque me encanta la idea de que hay un fascinante llamado de parte del Señor que sigue vigente y que debe ser inminente de parte de cada uno de nosotros, en donde el llamado de Dios sigue siendo: venid a mí. Venid a mí, dice el Señor. Continuamente y constantemente, venid a mí. Y sabe,
lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy, 11:25 de Mateo, dice, fíjate lo que dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, fíjate dónde estaba centrado el Señor, en el medio de las circunstancias que lo rodeaban. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar, dice el Señor, mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabes qué? Dice el Señor, si entendiste esta propuesta, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. ¿Se acuerda lo que representaba el yugo? El yugo representa ese palo que se unía a otro animal, a otro buey o a otras mulas, y se encargaban de llevar el arado, y estaban unidos por un palo ambos, y ninguno podía ir para allá y ninguno podía ir para este otro lado, sino que todos tenían que tener un ritmo constante y continuo para poder marcar el arado. Y lo que el Señor está diciendo es, unite a mí en mi ley, unite a mí y camina junto conmigo, porque caminando junto conmigo, ¿sabes qué? Vas a tener la victoria, la paz y el gozo que ha determinado para Dios y para tu vida. Pero la clave está, dice Él, unite a mí, porque mi ley es fácil, porque mis leyes te van a traer libertad, porque mis leyes van a cambiar la historia de tu vida. Y es impresionante cómo el Señor Jesucristo en aquel momento, en el verso 25, Él alaba al Señor y reconoce la magnificencia de su Padre. A pesar de que había gente que de pronto se apartaban de la verdad, inclusive había gente que en aquel tiempo perseveraba en no arrepentirse. Aquella gente que perseveraba en la incredulidad, el Señor claramente determina su mirada en el Padre, y Él se centra en su Padre y centra toda su atención en el Padre, porque en Él podía encontrar perfectamente la libertad. ¿Sabes qué? No tenemos excusa, hermanos queridos, para justificar nuestras actitudes. El Señor dice, venid a mí. Y su palabra nos dice que Él dice, escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿Sabes lo que está diciendo? Las diste a conocer. ¿A quiénes? Dice, le he dado a conocer las llaves de la libertad, las llaves del gozo, las llaves de la eternidad. Se las he dado a conocer, dice, a la iglesia, a mis hijos, dice el Señor Jesucristo. Es un beneficio que no tiene el mundo de hoy. El mundo de hoy no tiene ese beneficio de las llaves de la libertad y del gozo y de la seguridad que Dios ha implementado para nuestras vidas. Por eso vuelvo a repetirte, no tenemos excusa para justificar nuestras actitudes, nuestras acciones. A veces no tenemos los justificativos o las excusas para seguir perseverando en la arrogancia y en la incredulidad de no generar cambios, sino que ahora tenemos todo lo que el Señor ha propuesto para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice, todas las llaves que yo te he provisto, todas las llaves que yo te estoy dando, todo lo que vos necesitas saber para cambiar tu vida, se encuentra en mi ley. Y vale la pena. ¿Sabes qué? Antes nos encontrábamos perdidos y desorientados, sin un rumbo definido. Por eso me encanta la actitud de Isaías ahí en el capítulo 60, que él dice, él está en medio de la situación y Dios le trae luz a su vida para que llevara al pueblo de Israel. Y en aquel momento el profeta dice, levántate, le dice el Señor, y resplandece. Levántate de una vez y toma las herramientas que el Señor ha provisto para tu vida. Porque dice Él, al fin ha venido, dice, tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Hermanos, Él quiere
El Señor quiere resplandecer en todas las áreas de tu vida. Él quiere resplandecer en tu casa. Él quiere resplandecer en tu familia. Él quiere resplandecer en tus decisiones. Él quiere resplandecer en tu ministerio. Él quiere resplandecer en todo. Por eso la insistencia del llamado de Dios es: venid, dice el Señor, a mí. Deja de deambular por este mundo buscando cómo saciar ciertas cuestiones o necesidades de tu vida espiritual. No, dice el Señor, venid a mí. Hermanos, vale la pena abrazarse a la propuesta de Dios. Es terrible estar desorientado, parado en esta tierra. Es terrible no tener un rumbo definido cuando el Señor te da todo lo que necesitas para que tengas una buena vida en esta tierra. Por eso el llamado de Dios a venir a Él es tan perfectamente insistente. Siempre me recuerdo a un pariente mío, una joven de 48 años, arquitecta, con todos los proyectos de vida hacia adelante, con todo lo que había seguramente planificado hacia adelante, pero durante su actitud, durante gran parte de su vida, todas las veces que nos juntábamos a hablar, siempre bajo una determinación: a mí nadie decía va a cambiar mi filosofía de vida. ¿Y sabes qué? Esa filosofía de vida la llevó a que a los 49 años, arquitecta, una hermosa joven, partiera de esta tierra sin el Señor. Y durante 48 años de vida vivió una vida totalmente desenfocada, desorientada, con un raíz de amargura en su vida que no le daba paz, que no le daba tranquilidad. Pero lo peor de todo es que cuando intentabas llevarle la palabra, cuando intentabas llevarle las herramientas de la propuesta de Dios, negaba la existencia de un Dios poderoso. Hermanos, es inminente el llamado a la propuesta de Dios. ¿Sabes qué? Si vos entendés esto, vas a poder cumplir las expectativas de Dios. Vas a poder cumplir los propósitos de Dios. Por eso el llamado sigue siendo inminente para nuestras vidas. Para desarraigar lo que no sirve. Para hacer a un lado lo que no sirve. Para dejar mis propias decisiones y aceptar la regla de oro que se encuentra en la ley de la palabra de Dios. Verso 28 dice el Señor: venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. ¿Sabe? La persona cargada, ¿se trata de una persona angustiada? Yo les contaba acerca de este comerciante. Esa es una persona cargada. Esa es una persona trabajada. Una persona cargada en donde de pronto se encuentra angustiada, agitada, triste, incomodado, ansioso, disgustado, desconsolado, ¿sabe? Cuyo pensamiento inclusive y fuerzas físicas están ocupadas constantemente en los problemas. ¿Y sabes qué? En la mayoría de los problemas a veces son sin sentido. Esto es lo que significa una persona cargada. Me encuentro con gente que dice: no puedo más. Esto es lo que la palabra define como una persona cargada, como una persona trabajada. Luego, la persona trabajada encierra el significado de sufrir. Por lo tanto, ¿sabes qué? La persona trabajada se encuentra en un pleno y en un constante, ¿sabes qué? Sufrimiento permanente. Imagínate lo que es realmente vivir en esa condición. No hay forma de que el ser humano pueda vivir en esa condición de trabajado y cargado.
con una sobrecarga emocional, con una sobrecarga espiritual, con una sobrecarga de todos los sentidos que invaden su vida y que no le encuentra salida. Por eso muchos terminan quitándose la vida, porque no tienen escapatoria y porque no entienden que la escapatoria se encuentra solamente en la decisión de aceptar a Cristo como tu único Salvador. No hay otra, no hay otra. Ni todo el oro del mundo, ni toda la fama del mundo, ni todos los reconocimientos de este mundo, con lo cual el ser humano pueda sentirse cómodo, pueden saciar la necesidad espiritual de cuando aquel busca verdaderamente la propuesta de Dios. Seguramente, y estoy casi convencido que ninguno de los que estamos aquí recordará a María Luisa Terán de Weiss. Esta fue una joven que entre los años 40 y 50 se destacó en el tenis. Fue la tenista más grande de la historia y fue considerada por la prensa especializada de los 5 continentes como la más grande jugadora de nuestro país en los años 40 y 50. Pero ¿sabe qué? Era una época difícil en donde la mujer no podía luchar por sí sola. Y a pesar de estos grandes reconocimientos, cansada de tantas injurias, cansada de tantas traiciones, cansada de tantas mentiras y cansada de ser olvidada y tampoco reconocida. El 8 de diciembre de 1984, con 66 años y su belleza intacta, decidió terminar con su vida arrojándose al vacío del 7º piso de su departamento. Y como prueba de semejante acontecimiento, fue más reconocida después de muerta que de vida. Digo, qué triste, qué triste. Pero ¿sabes qué? El problema de María era que no tenía a Cristo. El problema de María es que no se había encontrado con el Señor. Hermano, te pueden ignorar en esta tierra durante tu estadía en esta tierra. Te ignora el gobierno, te ignoran las leyes políticas, avasallan tu casa, avasallan todas las leyes que se determinan y se dictaminan todos los días de tu vida, pero ¿sabes qué? Podés tener el gozo y la paz del Señor Jesucristo, porque te vuelvo a decir, cuando estás tomado de la mano de Dios, que no te mire tu pariente, que no te mire tu hijo, tu esposa, tu esposo. Hermano querido, en Cristo tenés la plenitud de aquel que todo lo llena. Vale la pena de la propuesta de Dios. Es por esto que el Señor está llamando a descansar en Él, diciendo, venid a mí. Ahora, debemos entender claramente que para alcanzar el propósito del llamado de Dios, necesitamos acercarnos al dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender ese llamado, para poder entender la propuesta de Dios en tu vida, vas a tener que dar un paso de fe, un paso de obediencia hacia la propuesta de Dios y reconocer tus limitaciones. Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Hermanos queridos, tenés que acercarte a la propuesta de Dios porque es la única forma de venir a Jesús. Es por medio del conocimiento y el nacimiento nuevo en Cristo. El Señor te dice, venid a mí. Pero para Él, llegar a Él, tenés que reconocer tus debilidades, tenés que arrepentirte de tus pecados y por sobre todas las cosas, tenés que ponerte en las manos de Dios y poner toda tu disposición a decir, Señor, yo quiero que regeneres mi vida. Yo sé que necesito nacer de nuevo. Yo sé que necesito cambiar mi identidad en lo espiritual. Yo sé que necesito verdaderamente que tú transformes mi vida y me des una nueva identidad. Es por medio, hermano, del conocimiento y el nacimiento nuevo de Cristo que yo voy a lograr acercarme a Dios, y esto es lo que Dios planificó para la humanidad a través del sacrificio de la cruz. El reconocimiento de la cruz de Cristo en nuestras vidas es lo único que puede cambiar la historia. El reconocimiento de lo que
vivió el Señor Jesucristo es lo único que puede llevar a trabajar sobre mi mente y sobre mi conciencia y sobre la necesidad de permitir que Dios transforme mi vida. Por eso en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, encontrás las propias palabras del Señor Jesucristo diciendo, respondiendo Jesús, dijo, la verdad y en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Es imperiosa la necesidad de generar cambios en nuestras vidas, pero no en lo sentimental, no en lo emocional, sino un cambio de raíz de nuestras vidas. Tiene que venir desde adentro. Por eso la propuesta de Dios dice, si vos te podés acercar al Señor, necesitas regenerar tu vida y es solamente a través del cambio de nuestra naturaleza en cuanto a lo espiritual. ¿Sabes qué? Las buenas intenciones no son suficientes. El venir a la iglesia solamente no es suficiente. Necesito generar esos cambios por la propuesta de Dios. ¿Sabes qué? Nacer de nuevo significa renunciar a mi propio yo. Significa renunciar aún a mis razones, a mis pensamientos. Significa, ¿sabes qué? Aceptar la nueva identidad que yo voy a recibir en Cristo Jesús. Significa renunciar a mis propias convicciones para que el Señor verdaderamente transforme mi vida. Significa renunciar aún a mis propias creencias. Significa renunciar aún a lo que yo considero como mis razones, para que el Señor verdaderamente trabaje en mi vida. ¿Y sabes qué? El mejor ejemplo es cuando Jesús decidió cambiarle el nombre a Simón Pedro. ¿Se acuerda de la historia? Simón, ya no te vas a llamar más Simón. A partir de ahora te vas a llamar Pedro. Y usted va a encontrar en la Biblia cambios de identidad y de nombre, porque tiene un presente y tiene una fuerza y tiene un ejercicio y tiene un poder tan grande el significado de cambiar de identidad, que significa verdaderamente el reconocimiento de renacer y de nacer nuevamente. Hermanos queridos, el Señor le estaba dando una nueva identidad para que él entendiera que Simón, su antiguo nombre, tenía que morir. ¿Sabes para qué? Para que Pedro viviera, porque era Pedro la persona de la cual Dios tenía grandes planes. Por eso le dijo, ya no te llamarás más Simón, sino ahora te llamarás Pedro. Él tenía que entender que ese Simón tenía que morir, porque era Pedro el cual iba a cambiar la historia de las vidas de la persona. Todo lo que él había sido iba a ser transformado. Un hombre de acción, un hombre recio, un hombre decidido, un hombre impulsivo y hasta quizás violento. Tenía que morir para que Cristo viviera en aquel Pedro. Aquel Pedro, ¿se acuerda de la historia? Que negó al propio Señor Jesucristo. Aquel Pedro que decía, Señor, yo voy a dar la vida por vos. Y cuando llegó la hora, él lo negó. Pero a pesar de eso, el Señor lo sigue considerando, porque él estaba en el proceso del cambio, de transformación de su humanidad, de su naturaleza, para convertirse en lo que luego él se convirtió, al punto en donde cuando él fue ejecutado en aquella cruz, siendo crucificado, pidió desesperadamente que lo crucificaran cabeza abajo, porque ni siquiera era digno de morir como su Padre, como el Señor Jesucristo. Ese fue el Pedro que verdaderamente cambió. Aquel Pedro que lo negó en una oportunidad fue aquel que decidió ser crucificado cabeza abajo, porque no era digno ni siquiera de parecerse a lo que había vivido el Señor Jesucristo. Hasta que no haya un cambio rotundo en nuestras vidas, hermano querido, es imposible acercarnos a la regla de Dios. Fue el Pedro, ¿sabes qué? Que vivió lo que vivió y lo que experimentó. Hermano, cuando yo resuelvo mi relación con el Señor y permito que solo Él me transforme, dando la identidad que Él quiere para mi vida,
verso 27, dice, todas las cosas que me fueron entregadas van a funcionar en satisfacción para tu vida. ¿Sabes qué? Todas las cosas me fueron entregadas, dice el Señor. Mis problemas fueron entregados al Señor. Tus problemas fueron entregados al Señor. Tus problemas familiares, tus conflictos, tus dudas, tus preocupaciones, tus anhelos, tu tristeza. El exceso del estrés que representa la incertidumbre, todas aquellas cosas fueron entregadas al Señor Jesucristo. Y sabes que Él está al mando de cada una de las situaciones que vos puedas vivir. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, como dice Proverbios 18:10, es la torre fuerte. Él es, dice verso 18 del capítulo 18 de Proverbios, Él es la torre fuerte. Es Él, el nombre de Jehová, dice. Y ¿sabes qué? Y a Él correrá el justo. Y ¿sabes qué? Cuando el justo, cuando se arregla con el Señor y reconoce la magnificencia del poder y de la cruz, cruza la frontera de su pensamiento y de su ideal para ir a encontrarse con el Señor Jesucristo. Y el justo dice que cuando corre hacia el lugar correcto, hacia el camino correcto, dice este pasaje, será levantado. El justo será levantado. Podés vivir y experimentar lo que sea en tu vida. Pero la propuesta de Dios es que si vos levantás tu mano, Él está con el brazo extendido para cambiar la historia de tu vida, para cambiar tu identidad, para cambiar la identidad de tus hijos. Pero la decisión siempre va a ser tuya. Por eso el llamado inminente sigue estando presente. Venid a mí. El que tiene una sobrecarga emocional, venid a mí. Y yo, dice el Señor, haré descansar tu alma. ¿Sabes por qué? Porque es la propuesta de Dios. Hermano, si no encontrás la libertad en la palabra de Dios, hay una actitud en nuestra vida impenitente. ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Que no estoy dispuesto a arrepentirme. Si no estoy entendiendo el llamado de Dios, significa que todavía hay cosas que tienen que ser verdaderamente y ya resueltas en nuestras vidas. El Señor nos invita a venir y a estar en el yugo con Él. Él tomó nuestras cargas pesadas y las alcanza y nos permite, ¿sabes qué? Sobrellevar esas cargas pesadas sobre nuestras vidas. Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y quiero que sepan que en nuestras vidas no hay nada excluido de parte de Dios. Aquel problema de adicción, Dios te la va a tomar y te la va a llevar y te la va a alivianar y el Señor te va a rescatar. Aquella actitud de entendimiento que no puedo aceptar ciertas cuestiones de Dios, cuando te pones en las manos de Dios, Dios va a estar en ese momento, porque para Dios no hay situaciones, no hay excepciones. Dios está en nuestras vidas. No hay nada excluido. Donde está nuestra necesidad, ahí verdaderamente está Él. Y su presencia, dice la palabra, es perfecta y sustentable. ¿Sabes por qué? Porque solamente en Él hallaremos el descanso para nuestras almas. La respuesta que Dios tiene determinado para nuestras vidas se encuentra ahí en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Y el versículo 29 termina diciendo, y hallaréis cuando te encuentres con Él descanso a vuestra alma. Esto es espectacular. Ahora, el verso 29 dice que debemos ser mansos y humildes de corazón. ¿Y sabes qué? Manso significa aceptar las reglas de Dios. Y humilde significa, ¿sabes qué? Reconocer mis limitaciones para poder poner mi vida en disposición a la propuesta de Dios. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cargados y trabajados. Y Él dice, sostendrá y sustentará tu alma. Hermanos, el llamado es hoy. El llamado es para hoy. Y el llamado no puede perderse. No puedes salir de esta tierra, de este lugar, de este recinto, como viniste. No.
Nuestra actitud debe ser acercarnos a Él, porque más tarde puede ser tarde. El llamado es inminente y está perfectamente vigente como en aquellos días. Y ¿sabes qué? La propuesta de Dios sigue estando para la vida de aquel que decide someterse a la voluntad de Dios. Por eso yo te animo a que en esta hora entendamos la necesidad de desarraigarnos de una vez por todas de lo que no sirve de nuestras vidas. Dice que debemos menguar, que debemos aplacarnos nosotros para que Cristo verdaderamente empiece a vivir en nuestras vidas. Y va a ser el único motivo y la única forma que vas a poder alcanzar la victoria, el gozo y la libertad de la cual en la cruz del Calvario Cristo pagó el precio por tu vida. No es poca cosa, hermano. No es poca cosa. Por eso te invito en esta hora a que podamos estar orando. Y si hay cosas que necesitamos desarraigar, sea el momento. Quizás un mal pensamiento, quizás una idea equivocada, quizás tengo que renunciar a ciertas cuestiones de mi vida. Yo no tengo idea a qué. No hace falta que las digas, porque el Señor conoce cuál es tu necesidad. Pero el llamado es inminente. Por eso decimos, Padre, gracias en esta hora.